Buenos días o buenas tardes a todos. Esperamos que estéis muy bien. Me presento, soy Margo Costas, responsable de sostenibilidad corporativa de Ancesis Labola. Ante todo, muchas gracias por vuestra asistencia e interés en el webinar que planteamos en el día de hoy, que hemos organizado juntamente con EcoVadis. Cadenas de aprovisionamiento, las 4 fases de la crisis del COVID. Antes de entrar en materia, aprovechamos para recordar que este webinar se enmarca dentro de una serie de webinars que Ancesis Labola viene realizando y que seguirá realizando en las próximas semanas, sobre temas que son de interés y de actualidad y que consideramos que es importante reflexionar sobre ellos. En nuestra página web y en las redes sociales encontrarán mayor información. Ya entrando en la temática que nos ocupa hoy, queremos reflexionar sobre cómo está impactando el COVID en la cadena de aprovisionamiento y cómo es en cada una de sus fases. Bueno, sin más preámbulos, os explico el funcionamiento de la sesión. Contaremos con una breve presentación a la temática, seguidamente con la intervención de nuestro invitado y de 2 especialistas en sostenibilidad en la cadena de aprovisionamiento, que a continuación os presentaré, y finalmente realizaremos una ronda de preguntas y de debate con vuestra participación. Además, en medio de este webinar os invitaremos a responder una serie de preguntas, las cuales ya se encuentran en el chat asociado a al webinar. Las podéis ir respondiendo a medida que las planteemos o ahora en este momento mientras estamos empezando. Para poder organizar el proceso, os pido que todas las preguntas que hagan referencia al debate las vayáis enviando a través del chat por escrito. Las podéis ir haciendo durante el webinar o esperar al final. Intentaremos dar respuesta a todos. En el caso de no tener tiempo suficiente, revisaremos cómo dar respuesta a posteriori. A continuación, aprovecho para saludar a nuestros invitados para que se puedan presentar. Ricardo Malaguti, Marta Cobeño y Norma Bisbal. Hola, Margot. Ricardo. Buenas tardes a todos. Y me presento, me llamo Ricardo Malaguti, espero que podéis oír muy bien. Y soy el responsable de las operaciones y las compras, también del tema de compliance para el grupo Novias en Barcelona. Llevo 9 meses aquí en esta nueva compañía y he venido en contacto con EcoVadis, creo que fue en noviembre. Y bueno, desde entonces estoy utilizando EcoVadis como partner para mi proyecto de estrategia de sostenibilidad a medio y largo plazo. Gracias por invitarme a esta sesión. Gracias, Ricardo. Marta. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Cobeño y soy analista senior en EcoVadis desde hace ya 4 años. Para aquellos que no conozcáis EcoVadis, deciros que somos una agencia de evaluación de sostenibilidad que damos servicios a diferentes empresas alrededor del mundo y el objetivo es aportar información concreta y verificada sobre el desempeño que tienen los proveedores, tanto en temas de medio ambiente como sociales y éticos, para poder ayudar a las empresas compradoras a tomar decisiones estratégicas a nivel empresarial. Muchas gracias, Marta. Bienvenida. Y finalmente, Norma Bisbal. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero disculpad por si no se me ve o se escucha bien, que tengo algunos problemas con internet, pero esperemos que funcione todo bien. Bueno, yo soy Norma Bisbal y soy responsable de proyectos en el Departamento de Sostenibilidad Corporativa de Ancesis Labola, ¿no? Desde Ancesis damos soporte a las empresas para avanzar en la sostenibilidad y les ayudamos también a diseñar y a trabajar la sostenibilidad en su cadena de valor. Además, como partner de EcoVadis, damos soporte a aquellos clientes que tienen EcoVadis implantado, a mejorar el rating de los proveedores de estos clientes. Y en este sentido, analizamos sus scorecard y les ayudamos también a implantar acciones pertinentes de mejora en sostenibilidad, a partir de planes a medida. Muchas gracias y bienvenidos a las 3. Bueno, ya entrando en materia, empezaremos en una breve introducción en la temática que nos va a realizar Norma. Sí, bueno, primero de todo me gustaría empezar con una pequeña reflexión, ¿no? Porque cuando las empresas trabajan en la responsabilidad social corporativa, a menudo se centran sobre todo en la propia organización, ¿no? En parte porque son los temas e impactos que puede controlar directamente y son más fáciles de gestionar, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que en muchos casos, sobre todo en empresas de producción, ¿no? El gran impacto se produce a lo largo de la cadena de proveedores.
como podéis ver en el gráfico, pues más del 90% del impacto de capital natural en el sector de consumo, por ejemplo, se encuentra en la cadena de suministro, lo que es muchísimo, ¿no? Y aunque hay muchas empresas que ya han marcado objetivos ambiciosos en las últimas décadas y han avanzado en la sostenibilidad en su cadena de proveedores, pues todavía hay mucho por hacer en este campo, ¿no? Y esto sucede pues por la complejidad en las cadenas de proveedores, especialmente pues donde los proveedores son muy diversos, pequeños o están localizados en países donde pues las regulaciones son menos robustas o donde pues casi no hay transparencia, ¿no? Y bueno, todo esto hablar también un poquito sobre las tendencias, ¿no? Que podemos observar en la gestión, una breve introducción. Por un lado, pues si pasamos a la siguiente, exacto, gracias, Margo. Pues tenemos por un lado mejorar la transparencia y la trazabilidad, ¿no? Pues cada vez hay más presión en las organizaciones pues, para que sean más transparentes en sus prácticas y a lo largo de la cadena de suministro, teniendo en cuenta tanto aspectos ambientales como sociales o de corrupción, de buen gobierno. Los proveedores son cada vez más conscientes, ¿no? De que quieren productos más sostenibles y por lo tanto hay que buscar proveedores que puedan ayudar a conseguirlo. Pues por ejemplo, las demandas más conocidas, ¿no? Últimamente, pues el tema del aceite de palma, comercio justo, ¿no? Pues todo esto pide que haya mucha más transparencia pues, a lo largo de la cadena de proveedores. Luego también tenemos pues, el aumento de la importancia de la cadena de suministro por los grupos de interés, ¿no? Como comentaba. También, pues, por ejemplo, con los inversores, pues van a invertir en aquellas empresas donde los riesgos en la cadena de proveedores pues, estén gestionados o los clientes pues van a querer productos más sostenibles, los trabajadores van a querer trabajar en empresas éticas, ¿no? Con valores. Por el otro lado tenemos también la tendencia en digitalizar las operaciones, ¿no? El avance en las tecnologías pues, es esencial para avanzar en esta transparencia y asegurar que se cumplen con las regulaciones y con las expectativas y demandas de los consumidores. Aquí hay mucho camino por recorrer, pero, bueno, por ejemplo, tener datos a tiempo real, pues esto puede ayudar mucho a gestionar pues, diferentes situaciones, ¿no? Por otro lado, la implicación de los proveedores en los objetivos de sostenibilidad de la organización, ¿no? Cuando la organización se pone sus objetivos, sus metas, pues estas tienen que ser extensivas a la cadena de proveedores para conseguir objetivos de sostenibilidad realmente ambiciosos, ¿no? Pues objetivos, por ejemplo, de reducción de emisiones. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos ayudando a algunos clientes pues, para trabajar en las Science-Based Targets, ¿no? Involucrando también a la cadena de proveedores para definir pues, el alcance 3 en su huella o, por ejemplo, pues, hay ejemplos de plataformas, ¿no? Como la Anti Escape Activator, que también pues, estamos ayudando pues, a Tesco a gestionar y coordinar más de 1000 proveedores en una plataforma. Es decir, hay muchos proyectos que se tienen y que se están trabajando pues, para implicar a los proveedores realmente a poder dar respuesta y conseguir los objetivos de sostenibilidad. Y por último, pues también impulsar la logística verde, ¿no? Pues desde las acciones pueden ir desde trabajar en materiales de envase, del embalaje, el diseño de cadenas logísticas eficientes o el uso de medios de transporte sostenibles y menos contaminantes, ¿no? Pues para todo ello la implicación del proveedor al final es clave, ¿no? Por ejemplo, pues a través de ayudando pues, a empresas a certificarse a través de la iniciativa Lean and Green, ¿no? Para reducir emisiones de CO2, pues todas estas son iniciativas que pueden ayudar en este sentido. Y bueno, y además nos encontramos también frente a un reto ahora, ¿no? Todavía mayor, que es pues el COVID, ¿no? Y cómo pues este virus está afectando a todo nuestro sistema, a toda nuestra economía y en concreto pues para las organizaciones pues esto afecta no solo a la propia empresa, sino como hemos visto a su cadena de suministro, ¿no? Las empresas por lo tanto, en medidas inmediatas, ¿no? En especial aquellas con una gran presencia internacional o en sectores más afectados. Por ejemplo, pues han priorizado algunas pues, proveedores locales para poder hacer frente a las demandas o, por ejemplo, las cadenas de producción se han hiperoptimizado para minimizar los costes logísticos. La falta de stock, por ejemplo, ¿no? También ha hecho paralizar la actividad económica. Incluso hemos visto algunas empresas como se han reinventado, ¿no? Y han empezado a hacer productos necesarios para hacer frente al coronavirus, pues que no era su actividad de antes, ¿no? Muchas gracias, Norma. Bueno, para seguir, nos gustaría invitar a todos los asistentes a responder la primera pregunta que encontrarán en el chat. Nos gustaría saber qué acciones han implementado para entender y mitigar el riesgo asociado en su cadena de valor en relación al COVID.
Hay 4 respuestas: apoyar a los proveedores más vulnerables, establecer pautas por categorías sobre mejores prácticas para proveedores, crear modelos de evaluación de riesgo por categorías país o aumentar el monitoreo de proveedores a través de las bases de datos de terceros. Como os he comentado, si accedéis al chat, veréis que arriba de todo están las 3 preguntas planteadas. Podéis acceder e ir clicando a la respuesta que consideréis oportuna. Damos 1 minuto, 2 minutos para que se puedan ir respondiendo. Por favor, si alguien no encuentra el chat o no encuentra las preguntas, por favor, agradeceríamos que las respuestas las indicarais en el mismo chat, pero en el pool que hemos colgado, no como respuesta escrita. Si accedéis al chat arriba de todo, veréis que se encuentran las 3 preguntas planteadas y da opción a introducir la respuesta. Y así podemos ver la opinión de todos los asistentes. Bueno, mientras vamos recibiendo las respuestas, podemos ir comentando un poco qué está pasando actualmente. Marta, si te parece, mientras Sí. las vamos recibiendo. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, Perdón. si queréis podemos empezar un poco a comentar un poco la situación y a exponer un poco cuáles son los riesgos, y por ello hemos presentado esta primera encuesta para poder un poco asentar el debate y la discusión que vamos a tener hoy, para saber cuáles son las acciones que vosotros como empresas estáis tomando actualmente para poder mitigar los riesgos que se asocian, y es algo que comentaremos un poco después. Algo que ha puntualizado Norma y que creo que es fundamental volver a comentar es que con la crisis del COVID-19 hemos visto que la cadena de suministro está evidenciando su propia vulnerabilidad, ¿no? Se está exponiendo también muchísimo la calidad de los sistemas de gestión internos de cada una de las empresas, y estamos viendo que riesgos como son, por ejemplo, la constante demanda de productos puede estar afectando también a la misma continuidad de las empresas. Estamos viendo que existe una falta de visibilidad cuando hablamos de prácticas responsables en cuanto a los proveedores con los que estamos trabajando dentro de la cadena de suministro. Es decir, yo creo que la primera pregunta que todo el mundo se plantearía, ¿no?, una vez que esta situación se ha dado y cómo es trabajar con los proveedores, es qué están haciendo los proveedores con respecto a sus propias compras, si existe algún tipo de, cuáles son los subcontratistas, por ejemplo, que están utilizando, o la primera de todas, la más primordial, sería las diferentes condiciones que tienen en cuanto a condiciones laborales y las condiciones de salud y seguridad de los empleados, ¿no? Yo creo que es algo que también va a ayudar un poco a contestar qué acciones se han implementado en base a los riesgos vistos. No sé, Margot, si tenemos ya las respuestas y podemos un poco ver en qué estado se encuentra la audiencia. Hay algún pequeño problema que comentan algunas personas en poner la respuesta. Y os puedo decir, según lo que están escribiendo, está saliendo la A como una de las más mencionadas. Alguna persona ha comentado la A y la B, que no solo una, que pueden ser ambos casos. Vale, pues sí, efectivamente, yo creo que no es que sea solo una de las opciones que obviamente están usando actualmente las empresas para poder mitigar esos riesgos. Algo que comentaremos también a lo largo de la sesión de hoy y que plantearemos un poco al explicar las diferentes fases que tiene, las fases de respuesta ante la situación que nos encontramos con el COVID, es que, por ejemplo, apoyar a los proveedores más vulnerables es una de las
de las medidas que en estas primeras fases la mayoría de las empresas están implementando. Vemos que es una de las estrategias que tenemos para poder asegurar que los proveedores con los que ya estábamos contando, al implementar una estrategia que les permita implementar no solo prácticas sostenibles, sino otra serie de prácticas, les permita poder seguir continuando con sus acciones laborables. Pero sí, en efecto, cualquiera yo creo, de las respuestas que tenemos ahí indicaría cuáles son las diferentes estrategias que a nivel de empresa se están intentando implementar para poder mitigar y poder seguir con la actividad como la teníamos antes de esta situación en la que nos encontramos. Margot, creo que no se te escucha. Pero, disculpen. Muchas gracias, Marta. Ricardo, nos gustaría saber cómo enfrentasteis este reto desde Pronovias. Bueno, Pronovias ha sido golpeado de lo que llamaría una tempesta perfecta para Pronovias, para el mundo esposa, ¿no? Creo que como categoría, la categoría del bridal, de la novia, es una, después del travel o de parte digamos, de turismo. Hablar del mundo esposa es una de las categorías más afectadas en absoluto. Tempesta perfecta porque nosotros al principio hemos sido golpeados de la parte del suministro de la producción. Tenemos más que creo el 70% de producción, ¿no?, en Asia. Entonces el problema del COVID afectó antes la cadena de suministro de producción. Durante todo este tiempo, y todavía estamos en eso, la parte del suministro, la parte logística. Y os voy a decir que nuestro primer mercado siempre ha sido Italia y España. Podéis ver cómo de la causa hasta el cliente final, ahora hemos tenido problemas también hasta el cliente, ¿no? Entonces, tempesta perfecta. ¿Y cómo hemos enfrentado todo esto? La parte inicial, obviamente, la tensión fue total en, uno, mirar un poquito al nuestro compromiso hacia el cliente, intentar inmediatamente de tomar esas medidas para, ¿no? Imagináis que un cliente que tiene una boda no es un cliente normal, es un cliente afectado de una manera emocional y tangible. Entonces, lo primero era inmediatamente intentar aprovisionar un poquito cuál podía ser la medida para salvar esas bodas o no, quizás retrasarla. Pero hemos vivido en un clima de incertidumbre, porque una vez que cierra tu suministro, no vais a saber exactamente cuándo van a abrir. Y ahí sí que hemos visto la diferencia entre proveedores con un estándar más alto en general y de compliance y de política interna. Esos fueron los proveedores en China, pero no solo en China, que han sido capaces de seguir unas líneas para luego sacar ese certificado, esos requisitos para abrir antes de los demás. Entonces ahí ya veo un tema muy importante de conocer tus proveedores y que tenga estándar alto, porque lo que lo tienen enseñaron que fueron los primeros a hacer. Y obviamente otra cosa que hemos tenido que hacer de manera bastante rápida y tomar decisiones muy rápidamente fue la decisión sobre la logística, porque la logística fue otro factor totalmente fuera de nuestro control, en el sentido de tarifas. Se han cuadruplicado, el espacio se ha prácticamente extinguido, y entonces la decisión fue la decisión de tiempo versus costes, organizar nuevos métodos de transporte inmediatamente y diversificar un poco el riesgo más transitarios y intentar de tener un servicio básico para no interrumpir totalmente el servicio. Cuando te cuadruplica en una semana sin previsión el coste de transporte, aquí hablamos de un impacto devastante. Entonces, había siempre que mirar un poquito hacia el cliente, un poquito hacia el suministro, a ralentizar toda la máquina sin pararla. Y esto fue obviamente las dos grandes cosas que hemos hecho. Y seguramente, para un poquito de vuestra encuesta, sí, la primera, la A,
es la que yo vivo todos los días a partir de las 7 de la mañana, cuando en mi WhatsApp llegan mensajes de los proveedores en dificultad. Y yo creo muchísimo en el soporte del cliente. Y son nuestra extensión. Entonces, hay muchísimos esfuerzos y esto va a ser así para meses. Somos responsables de esto. Y obviamente, ahora vamos a ver un poco el resultado del cuestionario. Veo también la C y la D, no tanto aplicada a Pronovia, sino son estas medidas, creo, previas, muy importantes, como learning para el futuro, porque yo no tengo hoy una colaboración todavía en marcha con sistema de monitorización, etcétera, etcétera. Pero eso seguramente me va a ayudar en futuro cuando no podré viajar, cuando no podré estar ahí y ver con mis ojos y mis compañeros las cosas. Entonces, seguramente es como medida previa, 13-4 la veo muy. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Marta, como experta en sostenibilidad en EcoVadis, ¿qué riesgos se exponen las cadenas de suministro con esta crisis? Bueno, yo creo que antes he mencionado un poco algunos de los riesgos que estamos viendo que conlleva la crisis actual, cuando hablábamos de qué acciones están los proveedores tomando, o más que nada no solo mirar un riesgo que sería más reputacional, sino también el riesgo de la interrupción de suministros, que como estaba comentando Ricardo. Algo que quería remarcar, sobre todo, y siguiendo también uno de los puntos que Ricardo acaba de mencionar, es el compromiso que tienen las empresas con las cadenas de suministro sostenible. Sí que vemos que está incrementando un compromiso con la sostenibilidad en épocas anteriores a la crisis del COVID-19. Sí, ser más resilientes a aquellos que no tienen a lo mejor ese compromiso, o que su compromiso era menor, ¿no? Lo que vemos es que desde no solo un desempeño financiero, obviamente hablamos de una crisis financiera, pero también estamos hablando de una crisis social, de una crisis sanitaria. Entonces, lo que vemos es que la capacidad de recuperación, como decía Ricardo, tenían unos ciertos estándares de sostenibilidad, está influenciando mucho en la manera y en la capacidad de recuperación que tienen las diferentes empresas cuando miran dentro de su cadena de suministro. Desde EcoVadis lo que hemos intentado hacer es identificar un poco cuáles son las fases de la crisis, cuáles son las fases de respuesta ante el COVID-19 que se nos está planteando ahora. Hablaré un poco más adelante sobre cada una de las fases, cuáles son las prioridades que identificamos, cuáles son los diferentes retos, pero a la vez, obviamente, las oportunidades que estamos viendo, ¿no?, a la hora de ver estas diferentes fases que hemos identificado. Algo que nos hemos dado cuenta y que hemos visto es que, obviamente, asegurar la continuidad de los suministros es tan importante como conocer a nuestros proveedores, ¿no? Y más cuando hablamos de la cadena de abastecimiento, y ver cuáles son las medidas y poder saber qué es lo que están haciendo en temas de condiciones laborales, en temas de la salud y la seguridad de los trabajadores que tienen, o también de sus propias compras sostenibles, ¿no?, cuando hablamos de ello. Entonces, vemos que medir los diferentes indicadores de sostenibilidad y ser capaces de poder monitorearlos y seguirlos y revisarlos y trabajar con ellos nos va a permitir mucho conocer la resiliencia de la cadena de suministro con la que nosotros estamos trabajando. Y es por ello que vemos que cuando hablamos de sostenibilidad deberían ser priorizadas ahora mismo, no solo para gestionar la crisis actual que tenemos con el COVID y que iremos contestando mediante las 4 fases de respuesta, sino que también nos va a servir para proteger el valor de nuestra propia cadena de suministro a largo plazo, ¿no?, que también es algo importante en el caso de que haya situaciones futuras como la que nos encontramos ahora. Muchas gracias, Marta. Bueno, relacionado con la incorporación de la sostenibilidad en las organizaciones, nos gustaría saber cómo están interiorizando la sostenibilidad los asistentes. ¿Se ha incrementado el compromiso? ¿Se ha disminuido? Si no ha habido incremento ni de
disminuido, ¿cómo lo están gestionando? Os invitamos a intentar responderla a través de la encuesta que está en el chat. Si veis que no podéis responderlo, lo podéis responder por escrito. Y Norma, si te parece, nos podrías comentar cuáles han sido las tendencias que nos encontramos mientras los asistentes van respondiendo. Sí, creo que voy a apagar la cámara porque me han dicho que se cortaba un poco antes cuando he intervenido, así que quizás así me podéis escuchar mejor. Bueno, en relación al compromiso con la RSC, ¿no? Y esta situación, al final yo creo que es importante destacar que es necesario, ¿no? Fortalecer el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Pues para poder hacer frente a los acontecimientos negativos cuando se producen, como es el caso de ahora, ¿no? Y por lo tanto creo que la RSC, al final, la integración de la RSC en la organización, pues te ayuda también sobre todo a tener estos riesgos controlados, ¿no? Entonces, pues seguramente por esto, pues para adaptarse a esta nueva situación y al futuro que vendrá, ¿no? Pues será necesario, pues aquellas empresas que ya dispongan de una estrategia de sostenibilidad o RSC, pues revisar, ¿no? Aquellos aspectos relevantes, prioritarios, ¿no? Tanto para la empresa como para las partes interesadas, seguramente pues ajustando el análisis de materialidad, es decir, los impactos relevantes, por ejemplo, considerando pues la falta de recursos o la necesidad de una mejor coordinación entre áreas, ¿no? Pues viendo un poco cómo están viviendo esta situación, pues ayuda mucho también a entender, ¿no? Y a comprender las organizaciones y cómo están haciendo frente a esto, ¿no? Además, por ejemplo, creo que la comunicación también pues, cobra mucha importancia, ¿no? La comunicación a todos los grupos de interés en esta situación, ¿no? Mantenerlos informados. Por ejemplo, y ya ha comentado Marta también, ¿no? Pues hay temas que han aumentado de interés, como es pues, la preocupación por la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Puede ser que en ciertos sectores quizá ya era algo importante, ¿no? Pero puede ser que en otros, pues, aunque también lo es, pues no tenía tanta relevancia y ahora mismo pues esto cobra mucha importancia, ¿no? Entonces vemos como los impactos, como los riesgos, pues también cambian mucho en estas situaciones. No sé si tenemos aquí, mira, tenemos algunas respuestas. Es difícil ahora sumarlas, ¿eh? Pero bueno, vemos que en general ha incrementado el tema de algunas A's, algunas B's, bueno, algunas C's también, ¿no? Que no ha habido incremento. Bueno, entiendo que también pues eso es importante, ¿no? Entiendo que al principio es importante hacer frente a las situaciones ¿no? más necesarias, ¿no? Para dar respuesta rápida, ¿no? A los problemas con los que os habéis estado encontrando, ¿no? Y luego pues trabajar la sostenibilidad, pues como comentaban, ¿no? Pues para incrementar, para mejorar pues esta estabilidad, esta resiliencia, ¿no? Entiendo que vemos, bueno, un poquito de todo. Creo que no hay ninguna de eso, sí. Bueno, muchas gracias, Norma. Ricardo, nos gustaría saber si vosotros ya en Pronovias teníais clara vuestra estrategia de compras sostenibles antes del COVID y también que nos comentes a qué oportunidades creéis que podéis acceder con la evaluación de proveedores. Sí. Bueno, a pesar que Pronovias tiene una historia de décadas, en tema sostenibilidad yo diría que es una compañía bastante verde, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en los últimos años es intentar de recuperar un poquito el terreno perdido y hemos creado una estrategia de ESG que va a cubrir un poquito todas las áreas de sostenibilidad a partir del ambiente y la parte social, del governance. Y yo he dado este empuje a todos los niveles para recuperar y no digo llegar al nivel de nuestros colegas y benchmark de moda general, sino ser el pionero del mundo esposa y lanzar. Tenemos una estrategia a 5 años, estamos empezando justo ahora, y en esta estrategia, como dije, vamos a cubrir un poquito todas las áreas de sostenibilidad. Para dar unos ejemplos, hemos creado un circuito de sostenibilidad que toca todas las partes del producto, entonces packaging, tejido sostenible y todas las cosas que entran dentro del ciclo del producto. Obviamente será un camino donde poco a poco entraremos con material sostenible y vamos gradualmente aumentando. También el tema de responsabilidad social, de CSR, es algo nuevo para Pronovias y gracias también a EcoVadis tenemos un plan para que, empezando desde el 2020, cuando
lockdown me permitirá de lanzarlo en partnership, iremos evaluando nuestros proveedores y cuál es el plan. El plan es de ir en profundidad, entonces mejorar gradualmente los estándares de nuestros proveedores en colaboración obviamente con ellos y también en, no sé cómo se dice, en hacerlo más ancho y llegar a cubrir no solo el 80% de los proveedores de first tier, sino también de second tier, ¿no? Lo que son proveedores de proveedores. Esto, igualmente, un plan a 3 a 5 años es el mínimo que se puede poner como alcance. También este año fue el primer año que Pronovias, y gracias a la normativa del 2018 que pide ley de crear un informe no financiero, presentar un primer cálculo de las emisiones y obviamente medidas para mejorar esto. Y hemos trabajado muy duramente para presentar un primer cálculo de emisiones de Pronovias de alcance 1, 2 y un poquito de 3 también. Somos bastante orgullosos de que este año no han dado ninguna salvedades en este sentido, pero es el step 0, diría. Ahora, el verdadero trabajo empieza de cómo mejorar y reducir un poquito esas emisiones a través de toda la cadena del suministro. Y bueno, entra muchísimas cosas en nuestra ambición, ¿no? Y desde el COVID, para también responder al cuestionario, ha incrementado significativamente el compromiso hacia la sostenibilidad. Hemos visto la importancia de tener quizás más cosas a kilómetro cero, no solo por un tema, digamos, de tener una defensa más alta, pasa algo un poquito oversea, sino también para ser, ¿no?, un poquito más éticos y reducir emisiones no necesarias. Transparencia es lo que hemos aprendido. Entonces, eso para mí es el ingrediente más importante que el COVID nos ha enseñado. Es la transparencia total de tu cadena de suministro a cualquier nivel. Con ese ingrediente creo que se puede montar con los proveedores un percurso común. Y obviamente, sí, para darte una visión más un poquito ambiciosa de Pronovias, vamos a ver si somos capaces de participar con nuestro pequeño granito de arena a cambiar también la narrativa y poner un poquito en cuestión también el número de colecciones durante una temporada. Otra cosa que hemos aprendido bastante, que quizás tenemos demasiadas colecciones, demasiadas rotaciones y se puede imaginar un mundo también distinto, donde quizás el producto puede tener una segunda vida. Y son todos proyectos que estamos gradualmente introduciendo. Entonces, compromiso más que aumentado. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Marta, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre las 4 fases que has comentado al principio. Vale, perfecto. Pues podemos empezar enfocarnos primero en las 2 primeras fases. Algo a tener en cuenta antes de que empiece a comentar cada una de ellas es que hemos asociado una línea temporal a cada una de las fases, es decir, cuando suponemos o prevemos más que nada que cada una de estas fases van a tener lugar. Por tanto, empezaríamos con la primera fase, a la que hemos llamado la fase de reacción. Es una fase en la que estaríamos prácticamente con los restos ahora mismo, porque es toda la situación que hemos tenido cuando la crisis del COVID-19 empezó hace un par de meses. En esta primera fase lo que prácticamente vemos que las empresas empezaban a priorizar en cuanto era el negocio y la cadena de suministro era un poco evaluar esos riesgos que hemos comentado antes y que, por ejemplo, desde el caso de Ricardo y de Pronovias hemos visto que habían también identificado y hemos visto también que cualquier interrupción dentro de la cadena de suministro podía llegar a mitigarse y podía un poco atenderse de la mayor manera posible, ¿no? Ver desde nuevos procesos operativos que se tenían que hacer pues bien a distancias o el uso de nuevas tecnologías debido a la situación que se estaba dando y sobre todo yo creo que el primordial era asegurar la continuidad del suministro para todo lo que fuesen bienes esenciales, ¿no? Cuando empezó la crisis del COVID.
Eso significa que en esta primera fase de reacción nos focalizábamos mucho en las necesidades comerciales más críticas, que es las que se tenían, y la continuación en sí, como estaba diciendo, del negocio, ¿no? No solo desde la parte operativa, que está más relacionada a, como decíamos, el aprovisionamiento de las materias primas y demás, y cómo organizar y proporcionar los diferentes productos con respecto a la pandemia, pero también lo veíamos un poco desde la continuidad del negocio y desde las operaciones también, como decíamos mucho, que estábamos enfocando todo lo que son las condiciones laborales, ¿no? El ver, por ejemplo, que muchas empresas, para asegurar la salud de sus empleados, si era posible poder implementar el trabajo remoto desde cada una de las casas, pues para poder continuar con ese negocio que permitiese un poco mantenernos en esta fase de reacción e identificar un poco qué es lo que estaba pasando y ver dónde podíamos focalizar las oportunidades. Yo creo que uno de los mayores riesgos, y lo ha comentado Ricardo ahora mismo cuando hablaba sobre las diferentes estrategias que ellos tenían, era un poco analizar la información sobre los proveedores, tanto en el Tier 1 como el Tier 2, ¿no? El ver un poco el proveedor directo y los proveedores de la segunda línea, qué es lo que estaban haciendo. Es uno de los mayores retos que hemos visto dentro de esta primera fase, el acceder a datos que estén actualizados y que sean fiables sobre ellos y sobre qué es lo que están haciendo. Y es algo que básicamente queríamos también sobre todo remarcar, que es algo que vimos durante esta primera fase y que también estamos comprobando que empresas como Provias también estaban identificando estos mismos efectos. Si vamos un paso más allá, ¿no? Y vamos ya a la segunda fase, que es la fase que nosotros denominamos como resiliencia, lo que queremos hacer es utilizar un poco como base esas medidas que se han empezado un poco a implementar en base a todas las diferentes necesidades críticas que habíamos identificado en la fase anterior, y por tanto el objetivo aquí, la prioridad es ajustar la estrategia a corto plazo, ¿no? Para poder gestionar todos los riesgos, no solo en el momento en el que estamos y de cómo vamos a operar, sino también a un largo plazo. En cuanto a prioridad, era ver un poco en base a esas medidas que hemos implementado, pues empezar un poco a reorganizar y a reestructurar un poco dónde podemos a lo mejor buscar proveedores alternativos, que es que algunos de los proveedores tienen necesidades actualmente cumplidas, o algo que habíamos ya mencionado como una de las acciones principales dentro de la primera encuesta, que era el apoyo a proveedores vulnerables, ¿no? El ver cómo podemos trabajar con ellos, colaborar en sus prácticas de mejora y prácticas sostenibles para que puedan estar dentro de operativos, dentro de lo que sería la cadena de suministro de los clientes. Obviamente, dentro de esta fase yo indicaría como uno de los mayores retos que hemos identificado la incapacidad, por ejemplo, de realizar auditorías in situ. Sabemos que está enfocado a cómo las empresas están ajustando sus estrategias. Muchas empresas utilizan para poder analizar las auditorías in situ. Eso también ha comentado ahora con la imposibilidad de poder viajar y de poder ir a visitar a los diferentes proveedores, es algo que vemos que va a cambiar y que va a determinar la oportunidad que vemos tanto con la que es de implementar un sistema de evaluación, de monitoreo que les permita conocer y utilizar su propia cadena de suministro, y a la vez está permitiendo a las empresas innovar con respecto a las estrategias que están teniendo para poder diversificar, ya que las estrategias que tenían antes pueden no aplicar. Marta, perdona, no se te oye muy bien. Si en algún momento prefieres sacar la cámara para que te oigamos mejor. Vale, pues la he quitado por si acaso. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, sí, como decía, básicamente las oportunidades que estamos viendo con el implementar un sistema que nos permita conocer y visibilizar la cadena de suministro, la innovación que tienen las empresas ahora para les asegure la resiliencia dentro de su propia cadena.
Perfecto. Muchas gracias, Marta. Bueno, no nos está quedando mucho tiempo, si os parece. Habíamos planteado otra pregunta para que respondierais a través del chat. Si os parece, la planteamos, la vais respondiendo y seguimos con las preguntas. Si os interesa, nos gustaría saber, ahora que conocemos estas dos primeras fases que nos ha comentado Marta, nos gustaría saber si esta pandemia os ha motivado a las organizaciones a integrar la sostenibilidad en su cadena de valor. Vale. Mientras vais respondiendo a la pregunta, si os parece, nos gustaría también que Ricardo nos comentara ¿qué recomendación o qué les indicaría a las personas que están en cargos similares sobre integrar la sostenibilidad en la cadena de valor? Si ahora es el momento para apostar e integrarla. Absolutamente sí. Absolutamente. El tema general a todas las personas que se acercan o ya están en mi silla de compras y de responsable compliance. El primer mensaje es siempre do the right thing, hacemos la cosa justa. Entonces ponemos la ética adelante a todos porque nosotros tenemos una responsabilidad hacia las personas, la comunidad y el ambiente que creo que tiene que siempre que ser el primer drive. Ahora, especialmente, pero en general. Este es el primer consejo para tener siempre un guía, una dirección bastante clara. Así que el segundo aviso para todos, para mí es siempre pensar un poquito a largo plazo y no tanto al corto plazo. Es decir, en el mundo de la sostenibilidad y hay siempre que hacer un poco de trade-off y compromisos. Ahora siempre que hablar de negocio y de budget cerca de unas decisiones difíciles que hay que tomar, tomámosla siempre pensando un poquito a largo plazo porque las shortcuts, como se dice, pero las calles más cortas, puede dar un pequeño ventaja mañana, pero antes o después vamos a pagar las consecuencias. Entonces, largo plazo sobre todo. Y obviamente ahora, ¿por qué ahora más que nunca? Porque cuando estamos en una situación de incertidumbre y de también crisis financieras, que creo que es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial en todos los sectores, la palabra de riesgo ya llama para atención en todos los niveles. Nuestra compañía, nuestros proveedores serán medidos con indicadores también de sostenibilidad. Y eso es muy importante que tenemos la espalda bien anchas y la casa bien en orden con todo lo que podemos hacer y es un camino bastante largo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, hemos recibido algunas respuestas y pues decir, algunas personas indican que sí, otras que no. Bueno, entendemos que también depende de cada una de las organizaciones y en los sectores en que se encuentren actualmente. Bueno, siguiendo, Marta, nos gustaría, ya que nos has comentado sobre las dos primeras fases, bueno, ya de vuelta a la actividad económica, la nueva normalidad en la que nos encontraremos, ¿nos podrías indicar cómo serían las fases de reactivación del negocio? Ahí te agradeceríamos si pudiéramos ser un poco breves para tener tiempo para responder preguntas que puedan llegar de los asistentes. Sí, me he dado cuenta que vamos un poco justo, así que bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Como he comentado antes, yo creo que para poder entender un poco la fase 3, que es la fase de reconstrucción, algo que también tenemos que tanto en la fase 1 como en la fase 2, en la fase de reacción y la fase de resiliencia, nos sirve para entrar en esta nueva fase como un punto de inflexión, ¿no? En lo que con esta tercera fase, esto de poder reactivar el negocio con más fuerza. Sí que es cierto que vemos empresas que actualmente se encuentran en esta fase y que ya están un poco mediante la gestión de los costes, están diversificando mucho las fuentes de suministro, ¿no? Que son prioridades dentro del negocio y de la cadena de suministro que identificamos dentro de la misma. En esta fase revisar todas esas medidas y estrategias que habíamos visto en las dos primeras fases y de ahí de que las fases previas hayan sido más un punto de inflexión para poder asegurarnos que se incorporan dentro de las operaciones actuales y también en los futuros sistemas de gestión, porque como
mencionado Ricardo, uno de los retos que, por ejemplo, vemos en estas políticas por emergencia. Marta, te estamos perdiendo un poco la voz. Ahí. ¿Ahora, bueno, Marta? ¿Ahora? Ahora sí. Gracias. Vale, un poco de estas políticas, ¿no? que por emergencia se están viendo prolongadas y la posibilidad y el implementar sistemas de gestión y la sostenibilidad y la estrategia es no solo a corto plazo, es algo que vemos dentro de esta fase. Y ya por último, para asegurarnos de que podemos dar a los preguntas, hablar un poco de la fase 4, ¿no? Que es la que nosotros hemos denominado la nueva normalidad. Todos estos retos y las actividades que vemos dentro de esta fase es básicamente aproximado a lo que nosotros queremos hacer el futuro, y esto es algo que hemos visto cuando empezó la crisis del COVID, como en cuestión de días, porque yo creo que en nuestros días o semanas la situación ha cambiado y ha dado un vuelco constante. Entonces, obviamente, todas estas información y todas estas identificaciones que hemos hecho es un poco con la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando en este momento. Tenemos que prepararnos para los cambios todo a cómo va a ser la dinámica cambiante del mercado una vez que lleguemos a esta nueva normalidad, cómo las operaciones del día a día se van a ver afectadas, el hecho de y lo hemos comentado ahora, va a ser todo posiblemente mucho más un trabajo digital, un trabajo flexible, con menos viajes. Vemos que a lo mejor la cadena de suministro es más local, lugar más global, como lo que teníamos antes de la crisis. Entonces, que lo fundamental a decir aquí es que la nueva normalidad va a remarcar la importancia que tiene el papel de la sostenibilidad para reducir el impacto no solo de esta pandemia, sino de conocer la visibilidad de la cadena de suministro también a futuro. Muchas gracias, Marta. Recordamos a los asistentes que pueden hacer llegar las preguntas a través del chat. ¿De acuerdo? Ricardo, bueno, como vosotros como pioneros de las compras sostenibles en el sector de lujo nupcial, ¿cómo prevéis afrontar esta nueva normalidad? Bueno, seguramente sería inteligente y pensar que esto no será un caso isolado, ¿no? Entonces, la cosa más importante ahora que hacer es prepararse a que, esperamos no sea mañana, para que sea un poquito de tiempo, esto puede pasar otra vez. Entonces, la cadena de suministro o una particular parte de esta se va a parar, que sea el origen, que sea destinación, pero se va a parar. Entonces, ahí ya hoy estamos empezando a tomar medidas que son la que he visto aquí bien resumida. Entonces, tener posibilidad de diversificar, de mover cosas un poquito más en más regiones, desde el punto de vista de strategic sourcing, seguramente. Quizás tener más alternativas. Y una cosa que hemos hecho aquí en Pronovias, gracias también al empuje de estos recursos que tú encuentras en tiempo de crisis, hemos creado en tiempo récord un digital showroom, que es algo que una compañía normal lo montaría creo en seis meses, y nosotros fue un trabajo intensivo de pocas semanas. Nos han cancelado la primera modelo de ventas, que para nosotros son esos grandísimos eventos en showrooms, en que todos los clientes confluyen en la misma semana, y la han cancelado uno después de otro, una semana después de la otra. Entonces, después planificar en toda Europa y no solo eventos sobre eventos, hemos creado este Digital Showroom para proteger. Entonces, la nueva normalidad para nosotros será un mundo donde tenemos otras municiones, otros modelos de venta para llegar al cliente. Y si esto no es suficiente, iremos aumentando todavía otros canales para llegar a su casa, si tenemos que llegar a su casa. Entonces, el grande learning, hemos aprendido a tomar decisiones mucho más rápido y ser mucho más creativo y pensar fuera del box. Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, ahora nos gustaría conocer también qué lecciones nos ha enseñado esta situación, porque hemos visto ahora la experiencia que tenéis y cómo lo habéis afrontado y cómo os estáis preparando para el futuro, pero también nos gustaría saber, Norma, si nos puedes comentar qué lecciones nos está dando esta situación. Sí, gracias, Margot. Bueno, realmente hay muchas lecciones, ¿no?, que estamos aprendiendo, muchas de ellas que ya hemos ido comentando a lo largo, ¿no? Yo creo que estamos viendo también la importancia de desarrollar relaciones mucho más colaborativas, ¿no?, y duraderas con los proveedores. Un tema también importante que hemos comentado es la posibilidad de contar con alternativas, ¿no?, también de suministro. Por lo tanto, es importante pues, poder diversificar las fuentes de suministro y poder ser más flexibles, ¿no? Hecho también de la importancia de poder contar con proveedores locales para conseguir cadenas más cortas, ¿no?, y más locales. O el hecho de valorar también la capacidad de adaptación, no solo de nuestra organización, sino también la adaptación de nuestros proveedores, ver cómo han respondido a esta crisis y si pues, en futuras situaciones, ¿no?, podrán también adaptarse. Luego también nos enseña la importancia de la comunicación con los proveedores, que ya es importante, pero ahora todavía cobra más importancia. También a ser creativos, ¿no?, como comentaba Ricardo también, o a analizar también de qué manera pues, la tecnología nos puede ayudar, ¿no?, a mejorar la gestión en nuestra cadena de suministro. Creo que también es importante pues, poder establecer colaboraciones con las empresas del sector, ¿no?, trabajar de manera colaborativa. Yo creo que esto nos puede hacer también más fuertes frente a estos retos. Un tema importante también pues, es el reporting, que también es una parte de transparencia, de comunicación. Que es importante pues, que los proveedores también, como proveedor, puedas hacer reporting de temas ambientales, sociales, ¿no?, de buen gobierno. Cada vez hay más estándares, ¿no?, más plataformas pues, para poder unificar estos reportings y facilitar la tarea tanto al proveedor como al cliente, ¿no? Pues aprovechar esto y aquí pues tenemos que ser transparentes. Y bueno, básicamente lo que decíamos, conocer y evaluar, conocer nuestros proveedores, conocer nuestra cadena de proveedores y evaluar los impactos, ¿no?, para poder minimizarlos, ¿no?, ya sea pues a partir de homologaciones y evaluaciones de proveedores o haciendo auditorías, que bueno, ahora mismo pues auditorías in situ no se pueden hacer, pero bueno, buscar alternativas, ¿no?, difundir códigos de conducta, hacer formaciones, sesiones conjuntamente con los proveedores, implicarlos, ¿no?, buscar soluciones conjuntamente. Creo que esto es importante y en estos momentos pues hay que ponerlo en valor. Y también pues, ser conscientes pues, de la importancia de llevar a cabo este análisis de riesgos y gestionarlo sobre todo de una manera sistemática, ¿no?, de tener una constancia y gestionar los riesgos para realmente pues, tenerlos actualizados y saber cómo actuar en estas situaciones. Por ejemplo, pues realizar mapas de procedencia de compras, ¿no?, o tener un listado de los proveedores y de los proveedores de sus proveedores, ¿no? O sea, intentar analizar más en profundidad la cadena de suministro. Creo que es clave para hacer frente a estas situaciones de crisis, ¿no?, y donde surgen realmente problemas y hay que poder buscar soluciones rápidas. Muchas gracias, Norma. Bueno, entramos en la fase de preguntas y debate. Por favor, todas las preguntas que nos quieran hacer llegar, que sea a través del chat. Hemos recibido una, Ricardo, dirigida a ti, para que les gustaría entender mejor cómo introduce Pronovias criterios de sostenibilidad en la sección de proveedores. ¿Cómo valora factores de sostenibilidad en un tender? Y si hay algún criterio cualitativo para considerar factores de sostenibilidad. Óptima pregunta. Bueno, una cosita que quiere decir, como responder, completar el tema de antes, era el más grande enseñamientos aquí en tema proveedores es que a veces utilizamos la palabra partnership, bastante abusando de esto, ¿no? Y hemos aprendido en estos tiempos qué significa partnership. Hemos visto los proveedores que nos han ayudado cuando era el momento de ayudar y es un placer ayudarlos ahora que en el momento de la de vuelta. Entonces, esto para mí fue el más grande aprendimiento cuando un proveedor se puede en serio llamar partner. Okay. Para el tema, ¿cómo entra la sostenibilidad en la evaluación de los proveedores? Entra en dos momentos muy importantes, ¿no? El momento de la selección del proveedor, ¿no? Entonces, antes que
formalice la colaboración. Entonces, para mí, muy importante, mandatorio, que en el proceso de onboarding, de selección, haya la posibilidad de evaluar los estándares de sostenibilidad de un proveedor. Y eso se puede hacer en distintas maneras, ¿no? Como una combinación entre, digamos, la verificación de los datos que tiene, digamos, más o menos reciente, ¿no? Hablamos de un par de años, contra uno de los más más conocidos estándares, que puede ser un estándar de SEDEX o de BSI o también, ¿por qué no?, un rating de EcoVadis. Entonces, la experiencia del proveedor en ese sentido ya me da una información importante. Luego, obviamente, para un proveedor que tiene un potencial muy importante también, por parte de la evaluación previa a la colaboración, la visita, ¿no? Yo nunca empezaría a trabajar con un proveedor sin tener la posibilidad de conocer su management, ver un poquito cuál es su compromiso, intenciones reales, ¿no? hacia el tema de la sostenibilidad. Donde no hay apertura, donde no hay un esfuerzo, ahí para mí ya es bastante un no-go. Una vez que el proveedor empieza a trabajar con Pronovias, para mí el tema de sostenibilidad nunca será un pass or fail. Y esta es una razón por qué yo he elegido EcoVadis, porque el método, digamos, estándar que yo he utilizado en el pasado, años y años y años, de hacer auditorías on sitio y en función de un rating decir esto va adelante y esto va afuera, para mí siempre ha sido un método bastante equivocado, porque la sostenibilidad es un percurso y para mí cuenta más las intenciones y el progreso en un camino hasta una situación que puede ser medio buena, medio o buena. Entonces, ese progreso para mí es más importante de dónde está el proveedor en ese momento. Tenemos ahora, hemos montado este año un vendor scorecard que, como podéis imaginar, tiene dentro un rating de todos los servicios, de la calidad, de la finanza, de la importancia del diseño, del desarrollo, y en el momento que yo tendré también una medida tangible, entonces un rating, ¿no? Una mezcla, una combinación entre rating Pronovias y rating EcoVadis, entonces bien medible, bien objetivo. Esto va a ser seguramente un factor en el vendor scorecard con un peso que tomo la responsabilidad yo de poner un peso bastante fuerte, porque mi experiencia bien pasada es que si se pone ahí un factor, un criterio y no les da el peso que merece, bueno, entonces la compañía no puede llamarse seria en el tema de sostenibilidad. Entonces, no digo será el tema, el factor más pesado, pero seguramente tendrá, digamos, voy a girar, voy a empujar para que los proveedores que tengan todo y también un rating alto de sostenibilidad serán donde nosotros ponemos la inversión y más allocations en el futuro. Será parte de un scorecard. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Y hay una pregunta que ha llegado antes, que preguntan no solo la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de la organización, sino también por los objetivos de desarrollo sostenible, o incorporas. Desarrollo sostenible en el sentido de producto y materias es lo que estabas comentando antes, ¿no? Y hemos creado este circuito de la sostenibilidad que con mi ambición, con un equipo que tiene el mismo drive, la misma pasión, queremos que iba a tocar todo. Obviamente es un percurso también. Hemos entrado, para dar un ejemplo, creo son 5 los materiales ya que tenemos sostenibles. Puedes hablar de perchas que antes era de plástico no reciclado y ahora son de materiales que se llama liquid wood, pero son seguramente menos invasivos al nivel de ambiente. Puedo hablar de etiquetas que son de materiales reciclados. Puedo hablar de los bolsos, como dije, son con certificado. Y así podemos seguir. Eso es un goal que tenemos. Creo que sea alcanzable. Muchas gracias, Ricardo. Siento interrumpirte, nos ha quedado una pregunta que vamos a revisar cómo poderla responder a posteriori. Y bueno, ya llegamos, tenemos que finalizar este webinar. Agradecemos a todos los ponentes, Ricardo, Norma, Marta, vuestra participación
Y a todos los asistentes agradecemos su participación y preguntas. Lamentamos los problemas de audio que hemos tenido o la respuesta a las encuestas y aprovechamos para invitarles a los siguientes webinars que está organizando ACESIS La Bola. Esperamos que terminen de pasar un buen día. Gracias a todos. Igualmente, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.